Hola queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Sabio del Frío. Fíjense, en esta ocasión tenemos este aire acondicionado Split General Plus y nos pusimos con un problema. El mismo trabaja continuamente durante un tiempo de 10-20 minutos y se apaga solo. Así nos dijo el cliente. Él tenía que venir con su control y prender el aire otra vez. Y se iba, estaba haciendo cualquier trabajo y al rato otra vez se apagaba el aire y coño, dejó de enfriar, no, es que estaba apagado totalmente. Nos llamaron, nosotros vinimos a revisar, hemos sacado la tarjeta completamente, esta, la hemos revisado, esta tarjeta se ve perfectas condiciones, medimos, todos sus componentes estaban bien, pero nada, no se consiguió la falla, parece estar en el microcontrolador o en un circuito integrado. Ya en este punto se le recomendó al cliente cambiar la tarjeta por una tarjeta universal y eso le queremos hablar en este video, así que bueno, vamos a dejar esta tarjeta atrás, vamos a colocarla por acá y vamos a hablar de cómo instalar una tarjeta universal en un aire acondicionado Split en la práctica. Fíjense, cuando te compras una tarjeta universal, por lo general viene con un diagrama y ese es el que ustedes van a estudiarse. Ok, entonces vamos a explicarle más o menos cómo es la conexión aquí. Este es un aire acondicionado 220 y aquí está la línea y aquí está el neutro. Tiene dos puntos, neutro y línea. Ahí va a llegar el 220, ok. Y el mismo relé que tiene la tarjeta, que en este caso es este que está aquí, se va a encargar de pasar la línea al compresor en su debido momento para encenderlo. La misma línea que viene acá, también en su debido momento, a través de estos tres relés que están aquí, van a encender la turbina que viene por aquí, y está aquí la turbina, la van a encender en su debido momento, pero es la misma línea. Y la encienden cuando se requiere, cuando uno le da el control, por eso tienen el mismo color de cable. Y aquí en la conexión los tres velocidades están puenteadas porque en este caso vamos a conectar la tarjeta a un motor que tiene una sola velocidad. Si tuviera tres velocidades, estos tres cables van por separado. ¿Ok? Es sencillo, hay un transformador que tenemos por aquí. Este transformador se va a conectar a unos terminales que ya vienen en la tarjeta. Tienen que tener un destornillador de pala bien finito, que ya lo habíamos conectado. Rojos son la parte de 220 y los azules son los 12 voltios. Y tenemos el display solamente se conecta en el conector, el sensor, en este caso sensor de ambiente. Y tendríamos la parte aquí donde va el swing, que el swing que lo tenemos acá y cuando subamos la tarjeta la vamos a conectar. Lo otro que vieron aquí, que es la conexión de la consola, aquí está puenteado ya. Nosotros lo hicimos para que el video no se haga tan largo. Y aquí vamos a conectar entonces al motor. El motor tiene tres cables. Vamos a subir acá un poquito para que lo vean. Ya nosotros le quitamos el conector y tiene sencillamente tres cables. Un cable que va conectado directo al capacitor que se lo extraímos de la tarjeta original y lo vamos a colocar aquí soldado con esta. Este vendría siendo el start. El RLUM lo vamos a conectar aquí en la otra parte del capacitor y al mismo tiempo lo vamos a conectar a una de las líneas del 220. La otra línea, que es este cable blanco, ¿verdad? Porque el motor que está aquí funciona con 220 voltios y un capacitor. Una línea viene directo, la otra viene el capacitor. Viene el capacitor y del capacitor sale por el rojo y ya está conectado. ¿Ok? Esa sería la conexión del motor. Y el compresor ya se los dije. Entonces, nosotros vamos a adelantar un poquito el video, vamos a hacer más conexiones y ahorita continuamos. ¿Ok? Ya se lo mostraron. Bueno, señores, continuando con el video, acérquense acá. Fíjense, nosotros hemos sacado aquí este plástico donde siempre va la tarjeta original, pero aquí como la tarjeta está universal en este caso, ella tiene espacio para entrar aquí, si se puede acomodar. Lo hemos hecho en algunas ocasiones que como
la tarjeta original no tiene espacio y es muy pequeña, nosotros anulamos este plástico, nos quedamos nada más con la parte de las conexiones y colocamos la tarjeta, la aislamos, pero es otro caso diferente, ¿ok? En esta ocasión la tarjeta cabe. Y fíjense, cuando la vayamos a organizar, tenemos que colocar primero el transformador hacia el fondo, hacia allá. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a empezar a organizar la tarjeta porque ya estamos casi en el proceso final. Vemos que el transformador entra ya hacia el fondo y vamos a aprovechar un tirar para fijarlo y que no se nos venga hacia la parte de adelante. Fíjense, lo metí por el huequito y voy a fijarlo aquí. Ya el transformador no va a quedar ahí fijo. Él va en lo más profundo. Luego vamos a ver la tarjeta para ver si la vamos a conectar. Fíjense, este conector es el de este cable que es largo. Por lo que podemos venirnos, que es el único que nos queda, por cierto, en esta zona de la tarjeta, esta zona. Entonces nosotros podemos meter bastante la tarjeta hacia allá y el cable va a llegar. Ok, los otros contactos que están aquí, que nos faltan conectar, van a quedar de manera más cerca, porque fíjense donde tenemos nuestros terminales. Entonces si metemos la tarjeta al revés, va a ser un problema luego, ¿ok? Entonces fíjense bien en eso. El display tienen que dejarlo afuera. El sensor también por la parte de afuera, tanto display y sensor. Entonces vamos a ingresar la tarjeta, que ahorita con la movilidad de que cuando vayamos a conectar acá, conectamos y la volvemos a ingresar. Y vamos a hacer las conexiones que le dijimos ahorita del diagrama, que nosotros se lo vamos a dejar en el video para que ustedes lo descarguen. Ok, entonces fíjense, una cosa que le vamos a mostrar aquí, para que vean dónde viene la alimentación. La alimentación es este cable gris y viene con un cable de color azul y un cable de color marrón. El azul ya es una línea y aquí está, y el marrón se convierte aquí en negro. Aquí está la otra línea y esta está aislada porque es la conexión del compresor. En el cable azul también hemos conectado un cable negro, ¿verdad? En la misma bornera, es el mismo contacto, porque este lo vamos a utilizar como neutro para el motor ventilador, ¿ok? Entonces, vamos acá, voy a ingresar la tarjeta. Ya sabemos lo que le dije de la alimentación, el azul, que es una de las líneas, vamos a colocarla en el neutro. Voy a colocarla aquí en el neutro. A veces cuando no tenemos esta bornera, el neutro, tenemos que hacer muchos empalmes por aquí y se vuelve más complicado. Ahí siempre queda falso contacto, pero aquí fíjense que el neutro llegó aquí a la bornera. De la bornera pudimos conectarnos a la tarjeta. También tenemos otro contacto de ese mismo punto del neutro, que es este cable negro. O sea que así nos permite que haya una buena conexión y no haya falso contacto. Ahora, el cable marrón que se convierte en negro, esta es la otra línea. Vamos a ingresarla aquí donde dice línea, y la salida hacia el compresor es esta, que por la parte de abajo la misma lámina nos va a permitir conectar el cable que va hacia la unidad. Ahorita lo vamos a ver allá, no se preocupen por eso, ya lo vamos a ver. Aquí vamos a empujar un poquito este contacto y vamos a meter el terminal que va hacia la salida del compresor. Ok, fíjense que tenemos movilidad. Vamos a subir. Lo que nos va a faltar allá será conectar el motor, y el motor, ya le dije, ¿verdad? Aquí tenemos una de las líneas para conectarlo. El otro cable, que es el cable blanco que va aquí, mira, aquí está la otra que ya la dejamos preparada también, ¿verdad? Y el start ya está conectado ya al capacitor, que ya lo vamos a ver. Okay, fíjense, aquí dejamos la salida de los relés, ¿verdad? De las velocidades, va con el blanco. Dejamos este cable negro, va con este que viene siendo rumbe, está conectado al capacitor.
y lo vamos a conectar con el cable negro que viene siendo el neutro, que es la otra línea, y el estar ya está conectado. Ya eso sería todo. Vamos a pasar este cable gris por acá. Ya estaríamos a punto de finalizar. Ya para colocar la tarjeta acá. No, por aquí. Para que quede bien canalizado. Que después se va a estorbar con el desagüe. Entonces tenemos que aprender a canalizar bien todos los cables. Ok, entonces aquí ingresamos. Hay que llegar al final ahí. Ya llegando al final, debe haber algo que está chocando. Creo que es el cierre. Wow, bueno, esto es una plástico, no se preocupen por eso. Si no llega ahí completo, ahorita lo hacemos llegar, pero vamos a mostrarle el video, aunque nos falta por conectar. Fíjense, dejamos este cable, va con el blanco y lo canalizamos por aquí. Fíjense que llegan los dos. Vamos a hacer un empalme. Vamos a hacer este empalme aquí. Ok, se lo vamos a entapar ahorita. Tenemos el cable negro que va con este otro cable y vamos a ver si llega de manera más cercana y que no. Si dejamos el capacitor por aquí, traemos el negro por acá, fíjense que los dos que habíamos preparado para empalmar llegan, y eso es lo que tenemos que buscar, que nos queden todas las conexiones finas. ¿Ok? ¿Qué nos falta? Nos falta conectar el cable este que les dije que va con la bandeja, display y sensor por un lado, como les dije, y vamos a meter en la bandeja. Ahí la podemos cuadrar como va. Desagüe siempre por la parte baja de los cables para que no se nos vaya a devolver el agua. Este cable es muy importante que lo sepa, que este cable en la tarjeta original era el control de velocidad, pero como ahorita no se va a trabajar sino con el control de velocidad de los relés, ¿ok? Cada uno de los relés, entonces ese cable sencillamente no lo conecta y ya, ¿okay? Y ahí está la bandeja. ¿Qué nos falta aquí? Conectar, que les dije que era el cable largo. Metemos hacia allá y tenemos chance de sacar la tarjeta y conectarlo acá. Él va entre los últimos 4. Si yo conecto entre los últimos 4 de esta forma, ¿verdad? De esta forma, y de casualidad el difusor, ¿verdad? No me hace el movimiento acá, le hago un cambio, los saco de estos 4 y los pongo en los otros 4 y debería hacerme el movimiento. Eso lo vamos a probar ahorita, ¿ok? Vamos a nosotros hacer las pruebas finales y le mostramos el final del video, ¿ok? Bueno, señores, continuando aquí ya todo lo que les explicamos, eso fue lo que hicimos. Miren cómo está funcionando perfecto, se está moviendo el difusor, está encendido el compresor, está enfriando, aquí se le ve la condensación a los tubos. Si quiere hacemos una prueba aquí con el control. Aquí vamos a subirle la temperatura, le bajamos la temperatura, le podemos parar este swing aquí, lo paramos. Fíjense, señores, y es solo siguiendo lo que les explicamos en el diagrama. Entonces le damos a este diagrama en la descripción del video. Aprovechen y suscríbanse para que aprendan a hacer este tipo de instalaciones. Nosotros no le escondemos conocimiento a nadie, señores. En Sabio del Frío estamos para enseñar, así que suscríbanse, denle la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente video.